Queridos hermanos, la palabra de Dios de hoy es escueta porque nos quiere mostrar la misión del apóstol. Estamos edificados sobre los apóstoles, que son los cimientos. No olvidemos que la palabra apóstol quiere decir enviado. Y aquí Pablo, cuando a los cristianos de Éfeso les recuerda el cimiento de los apóstoles, el envío, también él con Bernabé son enviados a esa iglesia tan querida de Pablo que meditábamos en los Hechos después de la Pascua. El envío de los apóstoles refuerza el Salmo 116, que también es muy breve: vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio, sintetiza la antífona. Y luego en el Evangelio encontramos el pasaje más destacado, por así decirlo, de la vida de Santo Tomás, el apodado el mellizo, en griego Dídimo. Parece que el nombre de Tomás en origen griego, en hebreo, también querría decir eso, mellizo o gemelo. Y entonces la tradición, al no tener más datos, no sabemos de dónde, por ejemplo, Pedro es de Betsaida, acá no sabemos ni el origen ni la procedencia del apóstol Tomás. Entonces la curiosidad de los fieles en los escritos más tardíos, como los evangelios apócrifos, tratan de ver mellizo de quién. Entonces le buscan un tal Eleazar, le buscan una hermana, otro hermano, como con tal de ir sabiendo por qué es apodado el mellizo, porque faltaría entonces la otra parte de la simbología por la cual se lo nombra en el Evangelio. Y pasa como muchos personajes de la Biblia que, al no tener muchos datos en los textos canónicos, en los evangelios sinópticos, entonces la fantasía popular o la curiosidad popular hace que se establezcan conjeturas. Por ejemplo, se llegó a decir que era arquitecto, que era constructor. De hecho, si vemos la pintura de San Rafael, lo pinta con una escuadra, y así en muchos íconos, sobre todo de la Edad Media, del Renacimiento, lo pintan como escuadras. Si nosotros leemos atentamente el Evangelio de Juan, daría la impresión de que, como la mayoría de ellos, se dedicaba a la pesca, un humilde pescador que es llamado por el Señor. Lo cierto es que podemos ir repasando las veces que en la Biblia lo nombra. Aparece siempre antes o después de Mateo, más bien antes, porque siempre viene nombrado Tomás y Mateo, salvo en el Evangelio de Mateo, que por razones obvias, como él mismo está escribiendo, primero lo nombra a Tomás y después se nombra a él. Dice Tomás y Mateo el publicano. Y además de la lista de los nombres, lo podemos ver en la actitud y en la actividad junto con los otros apóstoles. La suma de citas es muy poca, no hay muchos datos, pero tenemos este hermoso pasaje del Evangelio de Juan, que en la primera aparición de Jesús él no está, y luego de alguna manera nos ayuda a todos nosotros su profesión de fe, porque él da testimonio y lo que ve, lo que se cerciora con sus propios ojos y manos, es que la continuidad física de Jesús es real, que Jesús es un resucitado, no es un redivivo, no es que vuelve a la misma vida de antes. Pero la profesión de fe que hace es que ese cuerpo humano resucitado también es Dios. La tradición de la Iglesia, nunca de manera sonora, pero muchas veces interiormente, se ha recomendado. Bueno, últimamente creo que lo hizo más público la renovación carismática o la renovación en el espíritu, dice en voz alta, pero la tradición era decir en voz baja en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío. Y esas palabras también nos recuerdan indirectamente la bienaventuranza que Jesús dejó para las futuras generaciones, para las generaciones que venían después de los apóstoles. Dice Tomás: ahora crees porque me has visto. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Como todos los apóstoles, también fue testigo, fue mártir, y entonces el martirio, la tradición lo pone en Calamina. Tampoco tenemos datos ni arqueológicos ni literarios de ese lugar, pero ciertamente la tradición de la fe martirial en todos los apóstoles, menos en Juan,
porque fue desterrado a la isla de Patmos y lo celebramos en la octava de la Navidad, pero sabemos que todos los apóstoles fueron dignos de beber el cáliz y de seguir al Señor, como los hermanos atolondrados que pidieron la derecha y la izquierda, Santiago y Juan. Santiago también lo tenemos en este mes de julio, el día 25. ¿Serán capaces de beber el cáliz que yo beberé? Sí, dice, lo seremos. Bueno, pero esos puestos no son los doy yo, los da mi Padre, dice Jesús. Y seguramente que también Tomás fue capaz de beber el cáliz del Señor, por eso lo celebramos como mártir y como testigos del Señor. Le pedimos que nos dé la fuerza, el coraje, para nosotros también ser apóstoles, ser enviados para escuchar la palabra de Jesús y esforzarnos en vivirla de todo corazón. Recordemos también, aunque la liturgia es del apóstol, que hoy es el primer viernes de mes, por tanto también recordemos rezar por todas las personas que están alejadas, por aquellos que no tienen un sincero y un profundo deseo de conversión, para que el Señor los toque con su gracia, con la gracia actual, y los mueva a volver a su corazón. Pedimos también las intenciones y las necesidades por las cuales queremos rezar en esta misa y que seguramente también la gente nos ha encomendado. Que así sea.